Saludos cordiales. Estamos en este día para presentar la unidad 1 correspondiente al capítulo 1 de la asignatura Teoría Electromagnética. En primer lugar, vamos a comenzar con una introducción a la electrostática. Dentro de la historia de la teoría electromagnética, que se puede decir se divide en dos eras. La primera, la era clásica, en la que se descubrieron y formularon las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo, y la segunda era moderna, que comprenden los últimos 100 años y que se caracterizan por la introducción de una amplia variedad de aplicaciones de la ingeniería, lo que anunció el nacimiento del campo de la teoría electromagnética aplicada. Haciendo un poco de historia, podemos señalar que hace 2800 años los griegos detectaron la fuerza de atracción de la magnetita. Un griego, Tales de Mileto, escribió por primera vez sobre la electricidad estática. En 1600 apareció escrito el tema eléctrico en un tratado sobre la fuerza eléctrica, generada por fricción y escrito por el médico William Gilbert. Posteriormente, en 1733, Charles François Dufay introdujo el concepto de que la electricidad consiste en dos tipos de fluidos, entre comillas, podríamos decir esto así, uno positivo y otro negativo. La invención del capacitor se dio en 1745, originalmente llamado jarra de Leyden, hizo posible almacenar cantidades significativas de carga eléctrica en un solo dispositivo. En 1752, Benjamin Franklin demostró que los relámpagos son una forma de electricidad. Transfirió carga eléctrica desde una nube hasta una jarra de Leyden a través de un cometa de seda que hizo volar durante una tormenta. El conocimiento colectivo del siglo XVIII sobre la electricidad fue integrado en 1785 por Charles Agustín de Coulomb a través de una formulación matemática. Asimismo, continuando con la historia, en el año de 1800, es notable por el desarrollo de la primera batería eléctrica desarrollado por parte de Alessandro Volta. En 1820 se produjo el descubrimiento sobre cómo el magnetismo es introducido por corrientes eléctricas. Joseph Henry aprovechó este conocimiento para desarrollar uno de los primeros diseños de electroimanes y motores eléctricos. Michael Faraday construyó el primer generador eléctrico, que es el inverso de un motor eléctrico. Faraday en esencia demostró que un campo magnético cambiante induce un campo eléctrico y por ende un voltaje. Esta última situación es que se va a estudiar, a analizar en el transcurso de las unidades siguientes. En 1873, James Clerk Maxwell propuso la relación inversa, es decir, la idea de que un campo eléctrico cambiante induce un campo magnético. La teoría de Maxwell, que pronosticó varias propiedades de las ondas electromagnéticas, no fue aceptada por la comunidad científica, sino hasta que Heinrich Hertz, en los años de 1880, verificó experimentalmente tales propiedades con las ondas de radio. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X, otro miembro de la familia electromagnética. Luego de ello, Nikola Tesla fue el primero en desarrollar el motor de corriente alterna, considerando un avance importante sobre su predecesor, el motor de corriente continua. Hay una historia muy interesante, grande, de este científico Tesla,
que no ha sido completamente reconocido por la historia de la ciencia, pero se puede observar, se puede ver que a través del tiempo sus descubrimientos han sido de gran importancia y sus aplicaciones se los tiene hasta el día de hoy. En 1897 se identificó la partícula fundamental de la carga eléctrica, el electrón, y se cuantificaron sus propiedades. El responsable fue J. J. Thomson. La capacidad de un material para emitir electrones dirigiendo energía electromagnética, tal como luz, sobre él se conoce como el efecto fotoeléctrico. Albert Einstein adoptó el concepto cuánto de energía que había propuesto unos años antes, de 1900, Max Planck, en su formulación de la teoría cuántica de la materia. Einstein tendió el puente entre la área clásica y moderna de la teoría electromagnética. Como punto 2 de esta unidad, que se hace referencia a las dimensiones, unidades y notación, tenemos el Sistema Internacional de Unidades, que es el que se utiliza comúnmente y se va a utilizar durante la presente asignatura. Es el sistema estándar utilizado en la literatura científica actual para expresar las unidades de cantidades físicas. Entre las principales podemos señalar longitud, el metro, la masa, el kilogramo, el tiempo, segundo, corriente eléctrica, el amperio, la temperatura, Kelvin, grados Kelvin, y la cantidad de sustancia, lo que se denomina el mol. En el cuadro se presentan los símbolos respectivos de cada una de esas dimensiones y las unidades que se ha indicado. Como tercer punto, los prefijos utilizados para los múltiplos y submúltiplos, que podemos decir que son cantidades cuyo valor oscila entre 10 a la menos 18 y 10 a la menos 18, es un conjunto de prefijos dispuestos en incrementos de 10 al cubo y se utiliza comúnmente para denotar múltiplos y submúltiplos de unidades. Si comenzamos desde la parte, desde las cantidades mayores, vamos a denominar como prefijo el hexa, cuya magnitud corresponde a 10 a la 18. Yendo en orden descendente, tenemos el peta, 10 a la 15, tera, 10 a la 12, giga, 10 a la 9, mega, 10 a la sexta, kilo, 10 al cubo. Estos corresponderían a las unidades, a las magnitudes que están por 10 al cubo y que lo podemos llamar como múltiplos. Los submúltiplos, tenemos el caso del mil o mili, que es 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, femto 10 a la menos 15 y ato 10 a la menos 18. En lo que corresponde a unidades eléctricas, múltiplos, tenemos el kilo, el mega y el giga, dentro de los más utilizados. Asimismo, en electricidad se utiliza como submúltiplos el mili, el micro, el nano, que son los de mayor uso. En menores cantidades y en electrónica, sobre todo, el pico, que es 10 a la menos 12. Cuarto, la naturaleza del electromagnetismo. El universo físico está regido por 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, que vamos a describir cada una de estas. La fuerza nuclear, la más fuerte de las 4, pero su rango está limitado a sistemas submicroscópicos, tales como los núcleos. La fuerza de interacción débil, cuya intensidad es de solo 10 a la menos 14 en comparación con la de la fuerza nuclear. Su función principal se encuentra en interacciones que implican ciertas partículas elementales radiactivas. A continuación, la fuerza electromagnética que existe entre todas las partículas cargadas. Es la fuerza dominante en el sistema microscópico, tales como átomos y moléculas.
Su intensidad es del orden del 10 a la menos 2 en comparación con la fuerza nuclear. Y la fuerza gravitacional, la más débil de las cuatro citadas anteriormente, cuya intensidad es del orden de 10 a la menos 41 en comparación con la fuerza nuclear. Es la fuerza dominante en sistemas macroscópicos, tales como el sistema solar. Haciendo una relación de la fuerza gravitacional, de acuerdo con la ley de Newton de la gravedad, la fuerza gravitacional, que la denominamos en estas láminas como F sub G 2,1, que actúa sobre una masa 2 y que proviene de la masa M1 localizadas a una distancia R12 entre M1 y M2. La expresión de la fuerza de dos masas se indica como Fg21 y es igual a una constante multiplicada por la masa M1 por la masa M2 y dividido para la distancia entre esas dos masas elevado al cuadrado. Si estamos trabajando en un campo vectorial, la dirección entre de la fuerza entre la masa M1 y M2 corresponderá al valor R unitario 1,2. La unidad de medida es el newtons. G, como ya lo dijimos, es una constante de gravitación universal correspondiente al valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. R12 es un vector unitario que apunta de M1 a M2 y la unidad de fuerza es el newton. Tenemos el M1, tenemos el M2, son las dos masas, la distancia entre estas dos masas y la fuerza gravitatoria 1,2, que será igual a la fuerza gravitatoria 2,1. El campo gravitacional, un objeto de masa M1 induce un campo gravitacional que lo vamos a denominar como sigma 1, que no emana físicamente del objeto, pero su influencia se siente en todo punto del espacio, de tal forma que existiera otro objeto de masa M2 a una distancia R12 del objeto M1. Entonces el segundo objeto M2 experimentaría una fuerza que actuaría sobre él a una distancia R de M1. El campo sigma 1 es un campo definido de esta manera, que sería un campo tipo gravitatorio donde estaría el G, que es la constante gravitacional, M1, la masa 1 del cuerpo, y la distancia en la que nosotros haríamos referencia entre la masa 1 y el punto en el que vamos a determinar este campo gravitatorio. La unidad de medida es el newton por kilogramo. Bueno, hasta aquí podemos este primer día lo que se podría explicar.